Hermanos, les invito a que abramos la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8 al 9. Hoy sería en cuanto a la epístola a los Filipenses, el sermón número 16. Hemos predicado 16 veces sobre la epístola a los Filipenses con el día de hoy. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas. Tú sabes, Señor, qué cosas tenemos necesidad de escuchar. Permite, Señor, que podamos atesorar, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Que seamos hacedores, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, también que quites cualquier elemento de distracción, Señor, en estos momentos, que impida, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, este pasaje es un pasaje muy conocido en el mundo cristiano. De hecho, hermanos, es uno de los versículos muy apropiados para las credenciales, los calendarios, los afiches, porque es un versículo muy bonito, ¿no? Por lo que dice. Pero así como es muy conocido, muy leído y muy publicado, este versículo también es muy mal interpretado. Generalmente las personas que recitan este versículo o que lo pegan en las paredes, malinterpretan lo que el apóstol San Pablo quiso decir en este pasaje. Generalmente pues se habla de este pasaje como piensa, enfócate, como un acto de meramente, en el cual simplemente piensa en esto. Si tú piensas en esto, te va a resultar las cosas así. Entonces, cuando te acuestes, no pienses en tus problemas, sino que piensa en lo bueno, en lo bonito, en lo agradable, en las cosas hermosas. Piensa en esas cosas antes de dormir. Porque si piensas en esas cosas antes de dormir, cuando te despiertes, te vas a despertar mejor. Eso es lo que generalmente algunas personas piensan de este pasaje. Pero, hermanos, el apóstol San Pablo, acá en estos versículos, por medio de estos versículos, nos provee una estrategia de cómo luchar en nuestra guerra espiritual.
espiritual. Entonces, durante estos pasajes, meditando en estos pasajes, vamos a encontrar una buena estrategia o la estrategia de luchar nuestra vida espiritual. Ahora, cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, generalmente la guerra espiritual es muy mal enfocada. Enfocamos muy mal la guerra, las iglesias generalmente enfocan muy mal la guerra espiritual. Las personas enfocan la guerra espiritual a estar haciendo combates contra algunos espíritus de personas ya fallecidas, como el caso de esas famosas 3 potencias venezolanas, que de María Alonso, el Negro Felipe y todas esas cosas. Las personas tienden a pensar, o algunos sectores de algunas iglesias piensan que esa es la guerra espiritual, y que la guerra espiritual es hacerle frente o guerrear contra esos espectros que se presentan a medianoche, que uno no sabe qué es, pero es algo. Entonces se le hace la guerra espiritual a esas cosas, o se hace guerra espiritual al vecino brujo, o el vecino mentalista, o el vecino gnóstico. Eso es lo que nosotros, en nuestro contexto, nos han enseñado acerca de la guerra espiritual. Pero el apóstol San Pablo nos muestra una cosa un poco distinta. Y nos dice que el campo de batalla de esa guerra espiritual es nuestra mente. El campo de batalla de nuestra guerra espiritual es nuestra mente. Ahora, voy a aclarar algo para que voy a utilizar de pronto varias veces la palabra mente. Cuando hablo de mente, no me refiero a lo que uno se señala aquí, de que pensar aquí en la mente. Uno dice que no, te tengo aquí en la mente. Bueno, no, la mente no me refiero a eso. Cuando hablo de la mente, me refiero al corazón, al ser de la persona. Entonces, hermanos, el campo de batalla de nuestra guerra espiritual se halla en nuestra mente. No mente, porque la mente no está aquí, porque no es un órgano. Entonces, Satanás actúa sobre nuestra mente. Satanás en la guerra espiritual, el tema no es la guerra espiritual, pero a manera de introducción, Satanás en la guerra espiritual lo que intenta o se esfuerza es por captar nuestra mente, captar nuestro pensamiento. Y de hecho podemos colocar 2 ejemplos. El primer ejemplo que podemos colocar es el ejemplo de Adán y Eva. Cuando Satanás se presentó a Adán y Eva, Satanás no se presentó como un espectro a medianoche asustando a Adán y Eva. Satanás se presentó a Adán y a Eva y les habló, les convenció. Adán y Eva permitieron de que Satanás entrara en su mente, controlara sus pensamientos. Y eso fue lo que hizo que Adán y Eva pecaran. Es decir, cuando Adán y Eva, antes de comer del fruto prohibido, ya ellos habían perdido la batalla, cuando permitieron de que Satanás controlara su mente. Nosotros, como creyentes, debemos cuidar lo que entra en nuestra mente. Debemos cuidarlo. En el versículo 8 y 9, en estos 2 versículos, encontramos 2 mandamientos, que quizás son los últimos 2 mandamientos específicos que encontramos en la epístola
del apóstol San Pablo a los filipenses. Luego vamos a encontrar mandamientos muy generales. El primer mandamiento que lo encontramos en el versículo número 8, y el primer mandamiento es pensar en cosas correctas. Ese es el primer mandamiento, pensar en cosas correctas. El segundo mandamiento que encontramos en el versículo 9 es hacer las cosas correctas. Estos son los dos mandamientos que vamos a ir desarrollando en la mañana de hoy. Hermanos, cuando nosotros pensamos, cuando nuestro pensamiento es correcto, vendrán acciones correctas. Si nuestro pensamiento es correcto, nuestras acciones serán correctas. Ahora, si el pensamiento que tenemos no nos lleva a una conducta correcta, entonces el pensamiento que tenemos no es correcto. Muchas veces nosotros creemos o pensamos que lo que estamos teniendo en nuestra mente es correcto, y pensamos y meditamos en cosas que al parecer son correctas. Pero si eso que estamos pensando, si eso que estamos meditando no nos lleva a tener una conducta correcta, entonces nos estamos equivocando en nuestros pensamientos. Si no tenemos una conducta correcta, luego entonces lo que estamos nosotros pensando, en lo que estamos nosotros meditando a diario, no es lo correcto. Hermanos, pensar no es solamente imaginarnos cosas. No es el pensar de tipo griego, ¿cierto? Porque pues la mentalidad del griego es distinta a la mentalidad del judío. La mentalidad del griego básicamente se refiere a simplemente pensar en ideas, el pensamiento de ideas, el desarrollar ideas. El judío miraba las cosas de forma diferente. El judío no solamente se enfocaba en el pensamiento, sino que se enfocaba en el actuar. Los judíos no divorcian el pensamiento con los actos. Es decir, por eso es que nosotros encontramos a los sabios judíos como hombres comunes y corrientes que vivían y actuaban y se desarrollaban en la vida como hombres sabios. No eran los hombres que estaban sentados en una silla pensando todo el día y meditando y pensando y desarrollando ideas. No, los sabios judíos estaban en el pueblo viviendo una vida y desarrollando una vida de acuerdo a lo que pensaban. Hermanos, pensar es fijar nuestra mirada, es reflexionar, es meditar en algo. Y cuando el apóstol Pablo nos dice acá en este versículo, en esto pensad, no es que nosotros pensemos por un momento en esto, no es que yo pienso en lo honesto, en lo de buen nombre, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, y ya yo cumplí este mandamiento. Cuando el apóstol Pablo nos dice, pensad en esto, pensad, este es un ejercicio que debemos hacer constantemente en nuestra vida. O sea, este es un ejercicio que vamos a hacer todos los días del mes, todos los días del año y todos los años de nuestra existencia. Debemos pensar en esto. No es simplemente un acto y ya, es un pensar constante. El versículo comienza con la primera virtud, que es todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. Pongámonos a pensar qué es lo verdadero o qué se refiere el apóstol con lo que es verdadero.
En palabras de Jesús, Jesús se refiere a lo que es verdadero. Jesucristo se refiere, o Jesús se refiere a lo que es verdadero con las siguientes palabras. Jesucristo dice, tu palabra es verdad. Luego entonces, la palabra de Dios es la verdad. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios que sale de la boca de Dios es verdadero. Pero también Jesucristo dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Recordemos que Jesucristo es el Logos, es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, de acá podemos concluir que todo lo que sale de Dios, todo lo que encontramos en la palabra de Dios es verdad. Es una realidad. Y en esto nos manda el Señor que pensemos y que meditemos. El Señor nos manda a que pensemos únicamente en lo que es verdad. Para nosotros, hermanos, como creyentes, no hay cabida para que pensemos y actuemos en lo que no es verdad. Nosotros no podemos vivir en la mentira. Nosotros, este mandamiento en sentido positivo es que nosotros debemos pensar en lo que es verdadero. Y en sentido negativo es que debemos evitar, meditar, pensar y vivir en aquello que no es verdad, en aquello que es mentira. Hermanos, Dios no miente. Dios no miente. Dios es una realidad. Lo que Dios nos dice en su palabra es una realidad. Nunca pongamos por duda lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Si la palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros, Él realmente está con nosotros. Eso es una verdad. Si la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, eso es una verdad. Hermanos, si nosotros hemos pecado y nosotros nos hemos confesado nuestros pecados a Dios, realmente Dios nos ha perdonado. No debe haber duda. No debemos pensar, ¿será que Dios me perdonó? ¿Será que en mí no hubo un arrepentimiento genuino? Hermanos, si nosotros nos hemos arrepentido de corazón, realmente y verdaderamente Dios nos ha perdonado. Si queremos conocer la verdad la encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Hermanos, nosotros debemos saturar nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Nosotros debemos saturar nuestra mente de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra, la mente, el pensamiento nuestro nunca queda vacío. Nosotros no podemos decir, yo voy a colocar mi mente en blanco, yo no voy a pensar en nada. Esas cosas no se nos son posibles. Hermanos, o saturamos nuestros pensamientos de la palabra de Dios, o Satanás satura nuestro pensamiento de todas sus artimañas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a permitir de que Satanás sature nuestro pensamiento y nos gane la batalla? ¿O vamos a decidir, hermano, saturar nuestros pensamientos de la palabra de Dios? Hermanos, ¿de qué estamos nosotros saturando nuestro pensamiento? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿De qué estamos saturando nosotros nuestro pensamiento? ¿Estamos saturando nuestro pensamiento de la palabra de Dios? ¿O estamos saturando nuestro pensamiento del Netflix? ¿Estamos saturando nuestro pensamiento del TikTok? Bastante diabólico el TikTok.
porque capta la atención de las personas. Una persona puede estar horas viendo videos cortos. Saturamos nuestro pensamiento del Facebook, saturamos nuestro pensamiento de la psicología moderna, estamos saturando nuestro pensamiento, hermano, de los programas de ciencia impía, porque podríamos decir, no, yo estoy pegado a la televisión, estoy mirando National Geographic, estoy mirando todos estos programas de ciencia. Hermanos, haciendo eso estamos saturando nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Eso es una ciencia impía, que niega y desvirtúa la palabra de Dios. Hermanos, Satanás, entre sus estrategias, pues, usa el internet de una forma perfecta. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes están con su teléfono prendido y le dicen a una persona, yo necesito comprar un colchón, ¿cierto? Yo necesito comprar un colchón. Cuando nosotros abrimos las redes sociales, Instagram, Facebook, nos aparece una publicidad de colchón. Entonces, como nosotros necesitamos un colchón, bajamos y miramos y leemos. A partir de allí, se saturan nuestras redes sociales de promociones de colchón. De esa forma, hermanos, Satanás satura nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que nosotros miramos en el internet? ¿Qué es lo que nosotros miramos en las redes sociales? De esas cosas, hermanos, nosotros estamos saturando nuestra mente y nuestros pensamientos. Hermanos, ¿cuál es la persona con la que nosotros más hablamos en el transcurso del día? Algunos dirán, pues, bueno, yo converso más con mi compañero de trabajo. Algunos dirán, no, la persona con la que yo más converso es con mi esposa. Hermanos, la persona con la que nosotros conversamos más es con nosotros mismos. La persona a la que nosotros oímos más es a nosotros mismos. Por eso, hermanos, no es sano fundamentar nuestra vida en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están contaminados de envidia, de celos, de orgullo, de vanagloria. Muchas veces nosotros estamos como en una encrucijada. ¿Será que hago esto o hago aquello? Y lo que hacemos nosotros en estos momentos es preguntarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos hacemos esto y nosotros mismos, como hacemos lo que nos conviene, como nosotros estamos permeados por la envidia, el celo, el orgullo, el pecado, damos libertad a hacer cosas que desagradan a Dios, porque nos estamos dejando llevar de nosotros mismos. Hermanos, nosotros no debemos escucharnos a nosotros mismos. Nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar lo que dice Dios en su palabra. Saturar nuestra mente y nuestro pensamiento de lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. No estarnos preguntando a nosotros mismos, ¿qué hago? Porque siempre nosotros vamos a hacer lo que nos gusta y lo que nos conviene. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros mismos no somos buenos consejeros para nosotros mismos. El mejor consejero para nosotros es la palabra de Dios. Dios nos invita a meditar en una verdad. Y esta verdad no está en nosotros. La verdad a la que nos invita Dios a meditar, no la buscamos dentro de nosotros, como hacen los budistas
todas estas religiones, que todas estas religiones cuando dicen, no, él está meditando, ¿qué está meditando? Está metido en sí mismo, hablando con él mismo, pensando y mirando lo que hay dentro de sí. ¿Y qué hay dentro de la persona? Malos pensamientos, pecados. Nosotros, cuando meditamos o cuando la Biblia nos manda a meditar, no nos metemos en nosotros mismos a escarbar lo que hay entre nosotros. Cuando la Biblia nos manda a meditar en algo que está fuera de nosotros, que es la palabra de Dios. Y que saturemos nuestros pensamientos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tal sea nuestro pensamiento, va a ser nuestra conducta. Si saturamos nuestros pensamientos de la palabra de Dios, nuestra conducta va a ser conforme a la palabra de Dios. ¿En qué estamos nosotros consumiendo, hermanos, nuestro tiempo en el pensar? ¿Estamos nosotros gastando demasiado tiempo pensando en cosas triviales, en cosas mundanas? ¿O estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo pensando en aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Sigue diciendo el texto, todo lo honesto. Todo lo honesto, hermanos, no solamente se refiere a no engañar. O sea, cuando dice todo lo honesto, no es solamente que no engañemos, sino que esta palabra se refiere a que el creyente debe ser serio. Serio. Y dirán, ¿cómo así? O sea, entonces nosotros no podemos hacer chistes, tener buen sentido del humor. No es lo que está diciendo. Cuando se habla acá, hermanos, de seriedad, es lo opuesto a la charlatanería. Es decir, que la palabra de Dios nos recomienda, nos aconseja o nos manda a que no demos lugar a la charlatanería en nuestras vidas y en nuestro andar cristiano. No podemos, hermanos, no podemos hablar del pecado en forma jocosa. No podemos, no debemos hacerlo, hermano. No podemos referirnos al pecado de forma jocosa. ¿Por qué, hermanos? Porque es que muchas veces hablamos del pecado de forma jocosa, que llegamos nosotros a, en vez de avergonzarnos del pecado del que nos estamos refiriendo, pareciera ser que nos estamos gozándonos en el pecado, que estamos tomando como de manera de burla el pecado. Y el pecado no podemos tomarlo de manera de burla. Eso es algo serio, hermano. Tan serio es el pecado como seria debe ser nuestra actitud con el pecado. Hermanos, nosotros no podemos usar términos de burla cuando nos referimos al pecado. Nosotros vivimos en un contexto costeño de todo se hace burla, todo se hace chance, pero no es lo que debemos hacer. No sé si se han dado cuenta que al adulterio, a la infidelidad, cuando una mujer tiene otro hombre que no es su esposo, o un hombre tiene otra mujer que no es su esposa, le llaman a manera de burla jotatos. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Un pecado tan grave como ese, estamos haciendo burla de eso. Hermanos, nosotros en cuanto a las personas homosexuales, muchas veces se le dice gay, ¿cierto? La palabra gay, traducida
al español no hace referencia al pecado del que se está hablando. Gay es una persona alegre. O sea, entonces cuando nosotros nos referimos a ese pecado como gay, lo que estamos diciendo es que esa persona no tiene ningún problema. Esa persona lo que hace es que vive una vida alegre, es alegre. Entonces, hermanos, debemos llamar el pecado, o debemos ser honestos cuando tratamos el pecado. Debemos llamar al pecado como lo llama el Señor en su palabra. Llamar al pecado por su nombre. Hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero la psicología moderna ha tomado los pecados condenados en las Sagradas Escrituras y le ha dado el nombre de enfermedad. Los pecados, los psicólogos modernos le llaman enfermedad. Entonces, el que es mentiroso, que debe de arrepentirse de sus mentiras, le dicen que es mitómano, que es una enfermedad que tiene, que no puede controlarlo. El cleptómano que roba es algo que es una enfermedad que está en él, que él no puede controlar, y por eso tiene que estar robando. Y así, hermanos, la psicología moderna ha distorsionado la verdad de Dios en cuanto al pecado. No podemos atender a esas cosas. Debemos llamar al pecado por su nombre y las consecuencias y la gravedad del pecado. No podemos suavizar las cosas, hermanos. Sigue diciendo, y vamos agilizando un poco por razón de tiempo, dice todo lo justo. Lo justo se refiere a todo aquello que se alinea al estándar moral de Dios. Con esto hace referencia al carácter de Dios. Dios es justo. Dios es esencialmente justo. Dios es el único justo. Los únicos juicios justos son los de Dios. Nuestros juicios están permeados o influenciados por nuestros deseos y nuestras conveniencias. Nosotros desarrollamos juicios de acuerdo a nuestra conveniencia. Los únicos juicios justos son los de Dios. Dios siempre obra de manera justa. Dios siempre obra de manera justa. Por allí alguien podría decir, pero ¿cómo Dios va a ser justo cuando salva a algunos y deja que se pierdan otros? Alguien podría decir, entonces Dios está siendo injusto. No, hermanos, Dios no está siendo injusto. Cuando un grupo de personas son salvadas por Dios y otro grupo de personas no son salvadas por Dios, no se está manifestando la justicia de Dios. O sea, Dios no está siendo injusto. Dios está siendo justo con los que se pierden, pero está siendo misericordioso con los que se salvan, con los que Él decide salvar. Dios está siendo misericordioso. En ningún momento Dios está actuando de manera injusta. Pero Dios nos manda a nosotros como creyentes a que nos comportemos de manera justa, que seamos justos en nuestro caminar, que seamos justos con nuestro prójimo, que seamos justos con nuestros vecinos, que seamos justos con nuestros familiares. Sigue diciendo, todo lo puro. Hermanos, Dios es lo único puro. Cuando hablamos de pureza, nos referimos a sin contaminación. Dios no puede ser contaminado. Dios
es imposible que Dios sea contaminado. Cuando nos referimos a puro, nos referimos a algo santo. Hermanos, nosotros pasamos de ser inmundos y pasamos a ser santos. ¿Por qué? Porque la santidad de Cristo nos es imputada a nosotros. Nosotros somos contados como santos. Cuando Dios nos mira a nosotros, Dios no mira nuestro pecado. Dios mira la santidad de Cristo. Si Dios no mirara la santidad de Cristo, todos nosotros estuviéramos en el infierno. Pero Dios, a quien imputa la santidad de Cristo, Dios ve la santidad de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso el salmista podría decir: escudriñame, mira si hay pecado en mí. Nosotros podemos decir eso. Nosotros somos santos porque la santidad de Cristo nos ha sido contada a nosotros. Pero también, hermanos, hay algo que nosotros conocemos como la santidad progresiva. Esta santidad progresiva se refiere a cómo nosotros crecemos espiritualmente día tras día en el Señor, en el dejar el pecado, el hacer uso de los medios de gracia. Todas esas cosas, el leer y meditar en la palabra de Dios, esas cosas nos ayudan en nuestro crecimiento de santidad, de piedad. Dice la Biblia que todo el que tiene la esperanza, esta esperanza del Hijo de Dios, dice que se purifica a sí mismo. La santidad no es para todo el mundo. Por eso es que nosotros encontramos personas que están vendidas al pecado completamente y que no les interesa lo que es santo. ¿Por qué no les interesa lo que es santo? Porque su esperanza no está puesta en Cristo. ¿Quiénes se preocupan por la santidad de su conducta? Todos aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, todos aquellos que esperan el regreso del Salvador, todos aquellos que esperamos a Jesucristo, nos santificamos día tras día. Nos alejamos y luchamos con el pecado día tras día. Hermanos, todas nuestras relaciones deben de ser puras. Las relaciones de noviazgo deben de ser relaciones puras, santas. Las relaciones matrimoniales, la relación de esposo y esposa, deben de hacerse y llevarse en el marco de la santidad de Dios. Las relaciones del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre deben desarrollarse en el marco de la santidad de Dios, expresada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos cómo ha de comportarse la esposa con el esposo con la esposa, el padre con el hijo y el hijo con el padre. Entonces, todas nuestras relaciones deben de desarrollarse en el marco de la pureza. Sigue diciendo, todo lo amable. Cuando nos referimos a amable, nos referimos a agradable, estético, gentil, manso, atractivo, que es lo contrario a áspero y desordenado. Puede decirse, hermanos, también que lo amable es lo que está inclinado o es digno de amar. Digno de amar. Sigue diciendo todo lo que es de buen nombre. Cuando nos referimos a todo lo que es de buen nombre, nos referimos
algo que sea digno de admiración, algo digno de admiración. A eso se refiere cuando sea algo que sea de buen nombre, algo digno de admiración. Ahora, no es que vamos a hacer cosas dignas de admiración para ser aplaudidos, no es la idea. Como tampoco, hermanos, vamos a hacer cosas dignas de estorbar el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Entonces, no es ninguna de las dos cosas. No es hacer cosas dignas de que nos aplaudan, ni tampoco hacer cosas dignas de hacer caer al hermano. Sino, hermanos, que nosotros debemos hacer cosas dignas de admirar para la gloria de Cristo. O sea, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para que Cristo sea glorificado. No nosotros, sino Cristo. ¿Pensamos, hermanos, en eso cuando nos disponemos a hacer algo? Cuando nosotros nos disponemos a hacer algo, meditamos antes y pensamos, ¿lo que voy a hacer es de buen nombre? ¿Lo que voy a hacer ahora es digno de admiración? ¿Le voy a dar la gloria a Dios con lo que voy a hacer? ¿O simplemente lo hacemos? Luego, hermano, que el apóstol Pablo muestra estas 6 virtudes, son virtudes específicas, señala unas virtudes generales. Estas virtudes generales son, si algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Con esto, el apóstol Pablo lo que nos quería decir es que si algo en el listado que yo les dije, si en algo de lo que yo le escribí, si algo se me pasó escribir o señalar, pero si ese algo es digno de alabanza y hay virtud en eso, también mediten en eso, también vivan conforme a eso. O sea, Pablo no estaba limitando única y exclusivamente lo que él había señalado. Que si aparte de lo que Pablo aquí señaló, nosotros encontramos otra cosa que sea digna de alabanza y que haya virtud, en eso también debemos pensar. Hermanos, en este pasaje se muestra algo que, en lo que nosotros podemos caer en cuenta cuando lo leemos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Se repite todo, durante todo este versículo. Es un énfasis que se hace, un énfasis que no es necesario para entender la idea, porque la idea la podríamos entender si quitamos la palabra todo, y quedaría, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, y también se entendería. Hermanos, pero el apóstol Pablo está haciendo un énfasis especial en cada virtud. Es decir, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es verdadero. No es que en cuanto a lo verdadero, yo voy a meditar y voy a vivir en lo que yo quiero. No es en lo que a mí me queda fácil. No es en lo que yo hallo afinidad. Es en todo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo verdadero, pues esto que es verdadero sí, pero esto que es verdadero no. En todo lo que es verdadero. Hermanos, nosotros vivimos en una constante lucha con el pecado. Una constante lucha con el pecado. Y eso es diario, hermanos. Y si preguntáramos en estos momentos, hermanos,
defínanme qué es pecado. Cada uno de nosotros va a dar una definición de lo que es pecado. Algunos van a dar una definición un poco más detallada, un poco más teológica. Otros van a dar una definición un poco más práctica. Pero cada uno de nosotros va a dar una definición de lo que es pecado. Tenemos claro lo que es pecado, ¿cierto? Pero eso no nos alcanza. ¿Por qué? Porque aunque tenemos claro y sabemos definir lo que es pecado, cuando nos encontramos con el pecado no nos damos cuenta que ese es el pecado. Y caemos en el pecado. Lastimosamente, hermanos, somos así. Sabemos definir las cosas, pero cuando vamos a vivirla, no somos tan buenos. El creyente genuino que ama a Cristo lucha constantemente con el pecado. Y aunque muchas veces cae, en su corazón siempre está el arrepentimiento. Aquí no se trata, hermanos, del que menos caiga, porque aquí nosotros no podemos predicar que el creyente no peca, porque no podemos estarle echando mentiras a las personas. El creyente peca, hermanos. El pecado es una realidad en nuestras vidas. Pero aquí no se trata de cuántas veces pecaste en el día. Aquí se trata es qué haces luego que pecas. ¿Quedas tirado en el piso? ¿Quedas pensando en tu mal comportamiento? ¿Te sientes sucio? Sí, te sientes sucio. Pero ¿qué buscas? ¿Seguirte ensuciando? El creyente genuino, cuando comete un pecado, en su corazón siempre va a hallar el arrepentimiento. Es una mentira que no vamos a pecar, pero es una realidad que Dios nos ha colocado, nos ha dado el arrepentimiento para que nos estemos a cuentas con Dios. El arrepentimiento debe ser algo diario, una costumbre diaria, hermanos. Hermanos, nosotros podemos venir a la iglesia, podemos guardar el día del Señor, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos cantar los himnos al Señor, orar a Dios, estar en comunión con los hermanos, irnos para la casa y en 5 minutos ver algo que no debemos ver y echamos por tierra todo lo que hicimos en el día del Señor. Hermanos, lastimosamente, nosotros, pues, aquí hay personas que tienen diferentes años de haber conocido el Evangelio. Podemos tener 20, 30, 40 años de haber conocido al Señor. Y eso no nos garantiza, hermanos, que en un minuto traicionemos el sacrificio de Cristo. Por eso, hermanos, es importante saturar nuestra mente y nuestro pensamiento de la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros cuando hablamos de pecado, pareciera como si estuviéramos mirando y considerando más esos pecados de inmoralidad, ¿cierto? El robo, el adulterio, el asesinato. Esos son los que nosotros de pronto pensamos en cuanto a pecados, esos pecados que son de pronto escandalosos. Pero hermanos, muchas veces descuidamos esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas a las que de pronto nosotros no le prestamos mucha atención. Y me refiero a estas pequeñas cosas como conversaciones, ¿cierto? Muchas veces, pues, no caemos en esos pecados tan escandalosos, pero nos descuidamos en las conversaciones. Nos gusta estar metiendo nuestra oreja en conversaciones impías, donde lo que se habla es basura,
donde se ofende a Dios, donde se ofende a la mujer, donde se ofende el lenguaje que Dios nos ha dado. Allí nos gusta estar a nosotros. Hermanos, descuidamos nosotros nuestras amistades. ¿Quiénes son nuestros amigos, hermanos? Nuestros amigos son aquellos que inundan nuestro pensamiento de inmoralidad, de basura, de aquello que no agrada a Dios. ¿Esos son nuestros amigos? Pues yo pienso, hermanos, que nuestros amigos debemos ser los de la iglesia, los creyentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener conversaciones con hermanos de la iglesia que tener conversaciones en una esquina. Porque en la calle lo que se habla es basura. Basura. Dice el versículo 9, y con esto finalizo, con este versículo, dice: lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este versículo, hermano, es un llamado a la piedad genuina. Es un llamado a la piedad genuina. No solo, hermanos, profesamos ser cristianos, sino que debemos vivir como cristianos. Es decir, en el versículo 8 encontramos lo que debemos pensar. Y en el versículo 9 encontramos lo que debemos hacer. Es decir, que debemos vivir con lo que nos enseñó el versículo 8. Hay cosas, hermanos, en la fe cristiana que solamente tenemos que creer. Hay cosas que nosotros solamente tenemos que creer en la Trinidad. Solamente tenemos que creer en las dos naturalezas de Cristo. Pero hay cosas que, aparte de creerlas, debemos vivir conforme a lo que estamos creyendo. Pablo, hermanos, a pesar de sus imperfecciones, dice que lo que aprendiste y viste de mí, esto haced. O sea, se coloca como ejemplo. Se está colocando como ejemplo de conducta. ¿Podemos, hermanos, nosotros hacer lo mismo? ¿Podemos nosotros decir: lo que vistes, oístes de mí, esto hacer? Hermanos, ¿podemos nosotros decirles a nuestros hijos: lo que vistes, oístes de mí, esto haced? ¿Podemos hacerlo? ¿O preferimos, hermanos, decirle a nuestros hijos: lo que oístes y vistes del pastor el domingo, del predicador el domingo, eso haced? Si estamos en lo segundo, estamos equivocándonos terriblemente. Porque nosotros debemos ser ejemplo en lo que decimos y en lo que hacemos. El ejemplo no es el predicador. El ejemplo somos todos nosotros. Nosotros somos los ejemplos de nuestros hijos. Preocupémonos por lo que sale de nuestra boca. Preocupémonos por lo que nuestros hijos ven que hacemos nosotros y lo que no hacemos nosotros. Nosotros hacemos lo más fácil. Le dejamos la tarea al predicador. Hermanos, si nosotros nos esforzamos diariamente en practicar el Evangelio, en luchar contra el pecado, el Dios de paz estará con nosotros. No lo vamos a hacer solos. No vamos a vivir la vida cristiana, no vamos a luchar contra Satanás y el pecado solos. Dice la Biblia
que el Dios de paz estará con nosotros. Nosotros acostumbramos, hermanos, cuando escuchamos el sermón o escuchamos la palabra de Dios, decimos, no, yo escucho, retengo lo bueno y desecho lo malo. Es una palabra muy conocida, pero aparte de conocida, es mentirosa y es poco provechosa. Porque, hermanos, si nosotros pensamos de esa manera, nos estamos erigiendo jueces de lo que nos conviene. Es decir, si yo soy el que escucho el sermón del domingo y yo determino qué es lo bueno y qué es lo que voy a retener y qué es lo malo del que voy a desechar, entonces, ¿a quién le estamos escuchando? A aquella persona con la que nosotros más hablamos en el día, es decir, nosotros mismos. Entonces Dios en su palabra, hermanos, en esta mañana, lo que nos dice es que debemos meditar en todas estas virtudes, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, todo lo que es amable, en lo que hay virtud. En esto debemos pensar y conforme a esto debemos vivir. Y esto lo vamos a hacer no solos, sino con la ayuda y la asistencia del Dios de paz. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces saturamos nuestros pensamientos de cosas vanas, tú en tu palabra, Señor, nos hablas con claridad de qué cosas, Señor, necesitamos meditar, en qué cosas, Señor, debemos enfocar nuestro pensamiento, cómo, Señor, debemos nosotros vivir. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir como cristianos, a poder ser hacedores, Señor, de tu palabra. Que no oigamos esta palabra y la olvidemos, sino que la atesoremos en nuestro corazón. Que saturemos, Señor, nuestro pensamiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este proceso de santificación en el que nos encontramos. Gracias, Señor, por tu asistencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.